Cuando solo miras los documentos oficiales, todo parece claro, pero cuando los ordenas, algo no cuadra. Fernando Albán Salazar, Venezuela, Caracas. Detención, 5 de octubre de 2018. Muerte bajo custodia del SEBIN, 8 de octubre de 2018. En muertes bajo custodia, la credibilidad depende de estándares forenses y trazabilidad pública. En el caso Albán, esos estándares fallaron de forma verificable. El propio Estado terminó reconociendo una muerte atribuida a fallas de custodia. 1. Auditoría de consistencia de relatos versus evidencia documental. 2. Evaluación forense por estándares internacionales para muertes potencialmente ilícitas. Análisis de cadena de custodia y acceso independiente a peritajes y expediente. Existe una ruta judicial reportada con condena a 2 custodios por homicidio culposo y delitos de custodia. No existe, en fuentes públicas robustas, una reconstrucción pericial independiente que cierre el mecanismo completo. A. Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, ONU. B. Nota del Tribunal Supremo de Justicia sobre anulación de acto conclusivo, 2020. C. Cronología documental de acceso a la justicia. D. Acción urgente y posicionamientos públicos de organizaciones de derechos humanos. E. Declaraciones públicas del Ministerio Público sobre imputaciones y condenas. Este episodio no intenta reconstruir lo que nadie vio. Este episodio audita lo que sí puede verificarse y muestra qué se requiere un caso para ser confiable. En una muerte bajo custodia, el Estado siempre tiene una ventaja. Tiene el lugar, tiene el tiempo y tiene los registros. Por eso la versión oficial debería ser la más estable. Debería cambiar poco. Debería volverse más precisa con los días. En el caso de Fernando Albán ocurrió lo contrario. La explicación pública cambió desde el inicio y la Auditoría Forense Internacional dijo que faltaron estándares. En este análisis voy a demostrar una sola cosa, que este caso no puede sostenerse en público con una conclusión forense cerrada. Lo voy a demostrar con un método simple. Primero, comparo relatos oficiales entre sí. Luego, los comparo con estándares de investigación de muertes bajo custodia. Al final verás qué parte sí está validada judicialmente y qué parte sigue sin el mínimo de trazabilidad. Trabajar con 3 preguntas. 1. ¿Qué se dijo que pasó? 2. ¿Qué se hizo para probarlo? 3. ¿Qué queda validado cuando se revisa el estándar? No se requiere saber medicina forense, solo se requiere un criterio. Si un hecho es sólido, puede auditarse. Una muerte bajo custodia no se trata de una muerte cualquiera. Es un evento donde el Estado controla el entorno. Eso cambia la carga de explicación. En la práctica, hay 4 preguntas obligatorias. ¿Quién vigilaba? ¿Dónde estaba la persona? ¿Qué barreras físicas existían? ¿Y qué registros quedaron del momento? Si esas 4 preguntas no tienen respuesta verificable, la discusión pública queda atrapada en relatos. Aparece la primera inferencia falsable. Si el Estado tiene control, debería poder explicar con precisión. Entonces, la siguiente pregunta es directa. ¿La explicación oficial fue precisa desde el inicio? Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018. Murió el 8 de octubre de 2018 bajo custodia del SEBIN. Ese mismo día se difundieron 2 descripciones distintas del hecho. Una versión afirmó que ocurrió en una sala de espera. La idea era simple. Albán esperaba ser trasladado a tribunales y se lanzó por una ventana. Otra versión afirmó algo diferente, que pidió ir al baño y que desde allí se lanzó al vacío. No hay tecnicismo. Son lugares y secuencias distintas. No pueden ser ambas ciertas al mismo tiempo. La inferencia falsable es clara. Si los hechos estuvieron bien documentados, no habría 2 secuencias públicas incompatibles. Siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para arbitrar entre 2 relatos? Cuando hay una muerte potencialmente ilícita, existen estándares internacionales de investigación. Uno de los más citados es el Protocolo de Minnesota. Se trata de una guía para investigar muertes potencialmente ilícitas. No es un rumor. No se trata de una postura política. Es un checklist de buenas prácticas. En paralelo,
el Protocolo de Estambul orienta la investigación de tortura. Incluye cómo documentar lesiones y cómo evaluar relatos contra hallazgos físicos. No se requiere memorizar esos textos, solo entender su lógica. Un estándar exige 4 cosas: independencia, cadena de custodia, documentación completa y posibilidad de revisión. La inferencia falsable. Si esos 4 elementos faltan, la conclusión pierde credibilidad pública. ¿Qué dijeron evaluadores externos sobre esos estándares en este caso? Años después, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU revisó casos en Venezuela. Incluyó el caso de Fernando Albán. Su observación clave no fue una frase emocional, fue una frase técnica. Dijo que la evidencia forense plantea dudas sobre la conclusión de suicidio y añadió algo todavía más importante: que el examen no aplicó las normas exigidas por Minnesota o Estambul. Luego registró un hecho operativo. La familia no pudo realizar una autopsia independiente y hubo disputas sobre acceso y disposición del cuerpo. Esta parte es crítica, ya que la autopsia independiente no es un capricho. Es el mecanismo que permite revisión. Sin revisión, el caso queda en manos de un único circuito institucional. Inferencia falsable. Si no hay revisión independiente, el público no puede auditar la conclusión. ¿Qué pasa cuando una versión oficial pierde estabilidad y además falla la trazabilidad? En una caída desde altura, la ciencia trabaja con varias capas. Primera capa: la escena, medidas del espacio, altura de la ventana, tipo de apertura, obstáculos cercanos. Segunda capa: los registros, cámaras internas, bitácoras de custodia, registros de ingreso y egreso, registros de traslados. Tercera capa: testigos. ¿Quién vio qué? ¿Quién estaba de guardia? ¿Quién abrió puertas? Cuarta capa: lesiones. Patrón de impactos. Compatibilidad con una caída libre y compatibilidad con intervención previa. La idea no es convertir este análisis en una clase. La idea se trata de una regla. Una reconstrucción confiable usa varias capas a la vez. Si falta una capa, las demás deben ser más fuertes. ¿Qué capas fueron públicas y auditables en este caso? En casos bajo custodia, el público casi nunca ve la escena. Depende de informes, depende de expedientes, depende de peritajes. Cuando esos documentos no son accesibles, se crea una caja negra. Dentro de esa caja negra pueden existir pruebas sólidas, pero si nadie puede revisarlas, la confianza no escala. Este análisis no se trata de una acusación. Es un principio de auditoría. Cualquier sistema se requiere revisión externa. Si un caso es sólido, puede exponerse a revisión sin colapsar. ¿Qué decisiones institucionales aumentaron o redujeron esa revisión? En octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia informó algo específico: que un tribunal de Caracas anuló un acto conclusivo en la causa de 2 ciudadanos vinculados al caso. Esa noticia importa por una razón, ya que muestra que el expediente no caminó en línea recta. No te dice qué pasó el día de la muerte, pero sí te dice cómo se movió el aparato judicial. Si un proceso tiene reinicios y anulaciones, la reconstrucción pública se vuelve más opaca. ¿Qué ocurrió después con la versión oficial de suicidio? En mayo de 2021, el Ministerio Público anunció imputaciones vinculadas a la muerte de Albán. La figura penal reportada fue homicidio culposo, más delitos asociados a custodia. Este análisis es un punto de no retorno, ya que homicidio culposo implica responsabilidad por acción u omisión negligente. No es compatible con la idea de un evento plenamente autoinfligido sin fallas de custodia. Aparece la anomalía central del episodio. Durante años se sostuvo públicamente la tesis de suicidio. Luego, el propio Estado desplazó el caso hacia responsabilidad de custodios. Esa transición no se trata de una opinión. Se trata de una decisión institucional reportada. Si el Estado cambia el marco penal, es ya que la explicación previa no se sostuvo dentro del expediente. ¿Esa nueva ruta judicial resolvió el mecanismo completo o solo una parte? Una condena por homicidio culposo suele cerrar una cosa: que hubo un incumplimiento de deberes que terminó en muerte, pero también suele dejar cosas abiertas. La intención, la cadena de mando
y la reconstrucción completa minuto a minuto. En este caso, lo reportado se centró en 2 funcionarios. Custodios directos, eso puede ser correcto en derecho, y aún así insuficiente en explicación pública, ya que una muerte bajo custodia es un sistema. No es solo una persona, es un edificio, un protocolo, una orden y una supervisión. Si el problema fue sistémico, debería existir investigación hacia niveles de mando. ¿Qué evidencia permite sostener, al menos, que el estándar falló? Aplicar un checklist simple. No requiere acceso a todos los detalles internos, solo requiere señales públicas. Criterio 1. Estabilidad del relato. En este caso, hubo 2 secuencias oficiales distintas al inicio. Criterio 2. Independencia pericial. La misión ONU registró que no se aplicaron estándares esperables. Criterio 3. Revisión externa. Se registraron obstáculos para una autopsia independiente solicitada por la familia. Criterio 4. Coherencia institucional. El caso migró desde suicidio a responsabilidad penal por negligencia de custodia. No hace falta asumir nada más. Con esos 4 criterios ya se puede probar la tesis. Si la investigación hubiera sido robusta y transparente, estos 4 criterios tenderían a cumplirse. Entonces, ¿qué se puede concluir sin exceder la evidencia? Hay 3 hipótesis generales que suelen aparecer en un caso así. Hipótesis 1. Suicidio sin intervención con fallas de prevención. Hipótesis 2. Muerte causada por terceros y luego encuadre como suicidio. Hipótesis 3. Accidente o forcejeo en un contexto de custodia inadecuada. Reduzcamos con lo que sí está validado públicamente. La hipótesis de un evento totalmente autoinfligido y sin fallas de custodia cae. Cae ya que el propio Estado reportó una figura penal basada en incumplimiento de custodia. Entre las hipótesis 2 y 3 no hay cierre público forense independiente. Eso lo marca la observación de estándares y la falta de revisión externa. Si existiera una reconstrucción pericial completa y revisable, podría discriminar entre 2 y 3. ¿Cuál es entonces la conclusión inevitable del episodio? Conclusión después del 70%. La conclusión inevitable es esta. El caso Albán, tal como es accesible al público, no soporta una conclusión forense cerrada. No ya que falten opiniones, sino ya que faltan piezas verificables. Hubo relatos incompatibles desde el inicio. Hubo observaciones técnicas internacionales sobre estándares no aplicados. Hubo obstáculos a revisión independiente. Y hubo una ruta judicial que reconoció responsabilidad por custodia. Eso permite afirmar una verdad limitada pero sólida. La investigación pública fue insuficiente para cerrar el mecanismo completo, y el sistema de custodia falló en proteger una vida bajo control estatal. Los protocolos internacionales insisten en eso, ya que la experiencia global es repetitiva. En custodia, la opacidad genera sospecha, y la sospecha se vuelve permanente. En el caso Albán, el punto de independencia aparece como elemento registrado, y es suficiente para sostener la tesis del video. Este análisis también explica algo más. ¿Por qué el debate no se apaga con el tiempo? Sin revisión, no hay punto final cognitivo. Una sentencia puede cerrar una responsabilidad, y aún así no cerrar una reconstrucción completa. El derecho trabaja con estándares propios. Prueba suficiente dentro del expediente. Reglas de procedimiento. La ciencia forense trabaja con otro objetivo. Explicar mecanismo. Explicar secuencia, explicar compatibilidad física. Cuando hay condenas por homicidio culposo, se establece un tipo de responsabilidad y se reconoce un incumplimiento de deber. Eso es un avance jurídico, pero no reemplaza por sí solo una reconstrucción completa del evento. Por eso, un episodio responsable debe separar ambos planos. ¿Qué está cerrado judicialmente? ¿Y qué no está cerrado forensicamente para auditoría pública? Una conclusión pública responsable se construye con límites. Se dice lo que se sabe, se dice cómo se sabe, y se dice qué haría falta para saber más. En el caso Albán, se sabe este análisis. Murió bajo custodia del SEBIN el 8 de octubre de 2018. Hubo relatos oficiales incompatibles sobre la secuencia inmediata. Se sabe además este análisis. Un órgano internacional registró dudas forenses y falta de estándares esperables.
También registró barreras para revisión independiente. Años después hubo imputaciones y condenas a 2 custodios por homicidio culposo y delitos de custodia. Con eso se puede concluir sin exagerar. La explicación inicial no fue estable y la investigación pública no ofreció un cierre auditable del mecanismo completo. Hay una forma honesta de cerrar el episodio: explicar qué evidencias moverían el caso de indeterminado a cerrado. Primero, acceso completo y auditado a registros de cámaras internas, con cadena de custodia verificable. Segundo, acceso a bitácoras de guardia y movimiento interno, con firmas, horarios y responsables. Tercero, un informe de autopsia con documentación completa, fotografías periciales y revisión independiente. Cuarto, reconstrucción de escena con mediciones y modelos. ¿Qué altura tenía la abertura? ¿Qué trayectoria es físicamente plausible? Con esas piezas, una hipótesis podría caer definitivamente, y el público podría aceptar un cierre con confianza. Sin esas piezas, el sistema queda con una falla estructural, no en el debate, sino en la capacidad de probar. Partimos de una regla de sentido común. En custodia, el Estado controla el entorno. Eso significa que debería haber registros abundantes. Si hay abundancia, la versión inicial suele ser estable. Cuando cambia, hay una señal de fricción interna. La fricción no demuestra culpabilidad, pero sí demuestra que el caso requiere auditoría. La pregunta operativa es simple: ¿qué parte de la reconstrucción puede revisarse hoy? La detención del 5 de octubre de 2018 marca el inicio de la custodia. Desde ese punto, la responsabilidad del entorno cambia. No hablamos de responsabilidad penal todavía. Hablamos de responsabilidad de cuidado. Esa responsabilidad se convierte en evidencia, ya que define quién tenía control. Si el control era total, la explicación debería ser precisa. Entonces buscamos el primer punto de precisión. ¿Dónde ocurrió exactamente la caída? Aparecen 2 secuencias oficiales: sala de espera antes del traslado y baño tras una solicitud del detenido. La diferencia es enorme para una reconstrucción. Una sala de espera implica supervisión distinta. Un baño implica otra configuración de privacidad. 2 versiones no invalidan todo el expediente, pero sí reducen la credibilidad del relato inicial. La pregunta siguiente es: ¿qué evidencia externa puede arbitrar? Entran los estándares. Minnesota y Estambul no son eslogans, son manuales de procedimientos. Su objetivo es evitar que una muerte quede en zona gris. Exigen independencia y trazabilidad. En términos simples, exigen que otro pueda revisar. Si no hay revisión, la conclusión es frágil. La pregunta cambia de ¿qué pasó? A ¿cómo se investigó? ¿La investigación cumplió el estándar mínimo? La misión de la ONU introdujo una frase clave: la evidencia forense plantea dudas sobre la conclusión de suicidio. Eso significa que hay incompatibilidades observadas. No significa que la misión haya reconstruido el hecho completo. Significa que el procedimiento no cerró las brechas. También registró falta de aplicación de estándares y registró ausencia de autopsia independiente. Todo eso apunta a un mismo lugar. La pregunta: ¿puede el público auditar la conclusión? Bajamos de lo institucional a lo operativo. Una caída se reconstruye con escena, registros, testigos y lesiones. Es un sistema de capas. Cuando una capa falta, las otras deben reforzarse. En custodia, los registros suelen ser la capa más fuerte, ya que cámaras y bitácoras no dependen de memoria humana. Si esos registros no son accesibles, la auditoría pública se detiene. La pregunta siguiente es: ¿qué tan accesible fue el expediente? La opacidad no es solo un problema informativo, es un problema de control de calidad. Un sistema sin auditoría externa se vuelve autorreferencial. Puede tener razón y aún así no convencer. Por eso, los protocolos internacionales insisten en revisión. En el caso, se registraron disputas por acceso y revisión. El resultado es predecible. El debate se vuelve permanente. La pregunta siguiente: ¿hubo hitos judiciales que expliquen esa opacidad? En 2020 aparece un hito judicial reportado por el TSJ. Un tribunal anuló un acto conclusivo en la causa vinculada a 2 ciudadanos. Este análisis importa por procedimiento.
Un reinicio o anulación implica que algo no estaba firme. No demuestra qué ocurrió en la ventana, pero sí muestra que el expediente tuvo tropiezos. Eso afecta tiempos, preservación y confianza. La pregunta siguiente: ¿qué marco adoptó luego el Ministerio Público? En 2021, la Fiscalía anunció imputaciones por homicidio culposo y delitos de custodia. Este cambio es un dato duro, ya que modifica el marco de explicación, reconoce que hubo incumplimiento de deberes de custodia. Eso desplaza la narrativa de un evento sin responsabilidad estatal. Aparece la anomalía del episodio. Relato de suicidio sostenido por años y luego giro institucional. La pregunta: ¿qué parte queda cerrada y cuál queda sin cierre forense público? Para responder, distinguimos planos. El plano jurídico puede cerrar responsabilidad por negligencia. El plano forense busca mecanismo y secuencia. Una condena por culpa cierra un tipo de falla, pero puede no cerrar la pregunta de intervención o coerción. Para eso hace falta reconstrucción revisable. El caso reportado se centró en custodios directos. Por eso, la cadena de mando sigue siendo una pregunta recurrente. La pregunta siguiente: ¿qué checklist mínimo prueba nuestra tesis? Volvemos al checklist de confiabilidad. Un caso robusto deja rastros medibles. La estabilidad del relato es un rastro. La revisión independiente es un rastro. La coherencia institucional es un rastro. La disponibilidad de documentos es un rastro. Cuando varios rastros faltan, no se puede pedir fe. Se requiere auditoría. La pregunta siguiente: ¿qué conclusión se puede sostener sin exagerar? Imagina que tienes que auditar este caso sin emociones, solo con documentos. Lo primero que pides: se trata de una línea de custodia con horas. Hora de detención, hora de ingreso a sede, hora de cada chequeo, hora de cada movimiento interno. En centros de detención, esa línea existe o debería existir. Puede estar en una bitácora física, puede estar en un registro digital, puede estar en reportes de guardia. Una línea de custodia bien hecha tiene nombres, tiene cargos, tiene firmas, tiene turnos, tiene responsables claros. En la práctica, ese documento permite algo decisivo. Permite identificar ventanas de oportunidad. Permite identificar momentos sin supervisión. Permite cruzar con video. Si una versión dice sala de espera, la línea de custodia debe indicar quién lo recibió, quién lo sentó, quién debía vigilarlo y quién lo retiró para el traslado. Si otra versión dice baño, la línea de custodia debe indicar quién autorizó esa salida, quién lo acompañó y qué protocolo existía para esa situación. Sin esa línea, la historia se vuelve verbal, y lo verbal es lo más débil que existe, ya que no se puede verificar. Un punto clave: una sede de inteligencia tiene incentivos para registrar. Registra por seguridad interna, registra por control operativo, registra por disciplina. Por eso, cuando un caso no puede mostrar registros, el problema no suele ser técnico, suele ser institucional. En un guión forense, este análisis se presenta como un contraste. El lugar donde más registros deberían existir es el lugar donde menos se puede auditar. Eso no prueba una hipótesis de intervención, pero sí prueba una falla de trazabilidad. Y la falla de trazabilidad es el corazón de nuestra tesis. Las versiones oficiales cambian por razones repetidas. Una es falta de información real en el primer momento. Otra es conflicto interno entre oficinas. Otra es que aparecen datos que obligan a corregir. En un caso robusto, los cambios van en una dirección: más precisión, menos contradicción, más detalle verificable. En un caso frágil, ocurre lo contrario. Aparecen elementos nuevos para tapar vacíos. Pero esos elementos no vienen acompañados de documentos. El caso Albán es un ejemplo útil para enseñar esta diferencia, ya que la divergencia inicial fue pública y quedó registrada en medios y comunicados. Un detalle importante: no se requiere juzgar intenciones, solo se requiere mirar el patrón. 2 secuencias incompatibles en horas. Eso ya es señal de fricción. La auditoría institucional hace una pregunta básica: ¿quién tenía acceso al hecho en tiempo real? ¿Y por qué la descripción no fue única? En muertes bajo custodia, una descripción única suele ser posible. Hay guardias, hay cámaras, hay partes de novedades. Cuando no hay descripción única, hay 2 escenarios.
o no se registró correctamente, o se registró y no se publicó. En ambos casos, la conclusión pública pierde estabilidad, ya que el público no puede revisar el material bruto. Solo recibe interpretaciones. Una autopsia no es solo una causa de muerte. Se trata de una documentación. Documenta lesiones externas, documenta lesiones internas, documenta tiempos aproximados, documenta compatibilidades. En una muerte por caída, la autopsia debería responder preguntas concretas. ¿Hay lesiones previas al impacto final? ¿Hay signos de sujeción? ¿Hay lesiones compatibles con forcejeo? ¿Hay lesiones que sugieren inmovilización? También debería documentar con fotos, ya que la foto permite revisión y la revisión permite consenso. Si la autopsia queda solo como un texto y el texto no es revisable, el sistema pierde su defensa más fuerte. Por eso, cuando un informe internacional destaca la falta de estándares, no está discutiendo política, está discutiendo metodología forense. En este caso, lo más importante no es qué dijo una autopsia, sino si pudo revisarse con independencia. Cuando la familia o peritos externos piden revisar, eso no. Se trata de una acusación automática. Es el mecanismo normal de control. En muchos países, ese control evita que un caso se convierta en leyenda, ya que permite un cierre verificable. Sin ese control, una sociedad se divide en bandos, y cada bando se aferra a un relato. Eso es lo contrario de una cultura forense. En biomecánica, una caída no es un acto, es un conjunto de variables. Altura, postura inicial, dirección del impulso, obstáculos en el trayecto, superficie de impacto. Un impulso pequeño desde una ventana puede producir trayectorias distintas. Un impulso grande puede producir otras. Por eso, una reconstrucción seria usa mediciones, usa planos, usa fotografías del lugar y usa modelos básicos. También usa un principio simple. Lo que no se puede medir, no se puede afirmar con seguridad. En Internet la gente quiere certezas instantáneas, pero la ciencia trabaja con compatibilidad. Este análisis es compatible con aquello. Este análisis no es compatible con aquello. En el caso Albán, el público no tuvo acceso a mediciones completas. Por eso, el debate se apoyó en frases. Y una frase no puede reemplazar una medición. Este punto es útil para el cierre del video, ya que permite una lección general. Cuando una institución dice «fue X», la pregunta forense no es «¿quién lo dijo?». La pregunta forense es ¿qué mediciones lo sostienen? Si esas mediciones no se muestran, el caso se queda en autoridad. Y la autoridad no es evidencia. En 2018, una sede con control interno suele tener CCTV. También suele tener registro de accesos, tarjetas, puertas con control, radios con bitácora. Todo eso produce datos, metadatos, horarios, logs. El forense digital puede responder cosas muy básicas. ¿Qué puertas se abrieron? ¿En qué momento? ¿Qué cámara vio qué? ¿Cuándo se apagó una cámara? ¿Sí ocurrió? En un caso robusto, esos datos se preservan con cadena de custodia. Se generan copias selladas. Se registra quién accede. Eso permite algo muy poderoso. Permite descartar con hechos. Permite cerrar hipótesis sin discutir opiniones. En el caso Albán, la discusión pública no se resolvió con datos digitales abiertos. Eso es un indicador. Indica que el material, si existe, no se volvió auditable externamente. Un video de CCTV con cadena de custodia pública cambia un país, ya que convierte rumores en evidencia, y evidencia en cierre. Sin ese video, el caso se vuelve una prueba de confianza institucional. Y en sociedades polarizadas, esa prueba casi siempre falla. El protocolo de Minnesota se puede resumir en acciones. Proteger la escena. Registrar todo con fotos y medidas. Tercero, identificar y separar testigos. Preservar evidencias con cadena de custodia. Quinto, realizar autopsia con estándares. Sexto, permitir revisión independiente cuando la muerte ocurrió bajo custodia. Cada punto reduce ambigüedad. Cada punto reduce el espacio para relatos. Cuando un organismo internacional dice que no se aplicaron normas esperables, está diciendo que varios de estos puntos fallaron. Eso es exactamente lo que sostiene la tesis del episodio. Este análisis también explica por qué una conclusión oficial
puede no persuadir. La persuasión no depende de autoridad, depende de procedimiento. Si un procedimiento es replicable, persuade. Si un procedimiento es opaco, divide. El protocolo de Estambul se enfoca en tortura y malos tratos. Su punto central es la compatibilidad. Compatibilidad entre relato y lesión. Compatibilidad entre lesión y mecanismo. Por ejemplo, una lesión en muñecas puede ser compatible con sujeción, pero puede tener otras causas. El protocolo pide documentar, no adivinar. En muertes bajo custodia, esta compatibilidad es crítica, ya que el tiempo previo a la muerte importa, y las lesiones previas cambian interpretaciones. Cuando no hay documentación revisable, no se puede hacer compatibilidad pública, y el caso se vuelve irresoluble para el espectador honesto. En este episodio, no inventar lesiones, solo señalamos la regla. Si existe sospecha de malos tratos, se documenta con estándares y se permite revisión independiente. Cuando eso no ocurre, el déficit metodológico es verificable. Y esa verificabilidad es el núcleo del video. En varios sistemas, la admisión de hechos acelera el proceso, reduce debate probatorio en juicio y produce una sentencia más rápida. Eso puede ser eficiente, pero tiene un costo en explicación pública, ya que el juicio es donde se ventilan reconstrucciones, es donde aparecen testimonios en audiencia, es donde se cruzan peritajes. Cuando un caso se resuelve con admisión, puede cerrar responsabilidad penal, pero no siempre produce un relato público detallado y contradictorio con nada. Por eso, aunque existan condenas reportadas, el público puede seguir con dudas. No por capricho, sino ya que no vio el mecanismo completo expuesto y verificado en audiencia pública. Este análisis no invalida la sentencia, solo explica el fenómeno social posterior. Un caso con poca exposición probatoria es más difícil de cerrar como historia y más fácil de convertir en símbolo. En custodia, la cadena de mando siempre vuelve por una razón, ya que el deber de cuidado no es individual, es organizacional. Los custodios operan bajo reglas. Esas reglas vienen de un mando, y ese mando define protocolos. Si el problema fue negligencia de custodia, la pregunta siguiente es de sistema. ¿Qué protocolo permitió esa negligencia? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo supervisó? En muchos países, investigaciones de muertes en custodia analizan ambos niveles, nivel operativo y nivel de supervisión. Cuando solo se condena el nivel operativo, el público siente que falta algo. A veces falta, a veces no falta, pero sin auditoría esa sensación no desaparece. Este episodio no acusa a personas no juzgadas, pero sí muestra por qué el estándar internacional mira el sistema completo. Ya que el objetivo no es castigar por castigar, es evitar repetición. Un cierre cognitivo honesto, no. Se trata de una frase contundente. Se trata de una reducción de incertidumbre. Primero, descartas lo que no encaja con hechos duros. Segundo, aceptas lo que sí está validado. Tercero, declaras lo que no se puede concluir. En este caso podemos aceptar lo validado. Muerte bajo custodia el 8 de octubre de 2018. Relatos oficiales incompatibles sobre la secuencia inmediata. Registro internacional de dudas forenses y falta de estándares. Ruta judicial reportada con condenas por negligencia de custodia. Y podemos declarar lo que no se puede cerrar con trazabilidad pública. La reconstrucción completa minuto a minuto. El mecanismo definitivo. La participación o no de terceros más allá de lo juzgado. Eso no es debilidad narrativa. Es fortaleza forense, ya que enseña al espectador a distinguir certeza de relato. El cierre también deja una lección práctica. En un Estado moderno, la transparencia es parte de la evidencia. Sin transparencia, incluso lo cierto parece dudoso. En auditoría, una cronología no. Se trata de una historia. Se trata de una tabla mental de eventos verificables. Evento 1. Detención el 5 de octubre de 2018 al regresar a Venezuela. Evento 2. Custodia en instalaciones del SEBIN en Caracas. Evento 3. Muerte el 8 de octubre de 2018 bajo custodia. Evento 4. Declaraciones públicas iniciales que atribuyen el hecho a un suicidio. Evento 5. Contradicción pública sobre el lugar inmediato. Sala de espera versus baño. Evento 6. Reacciones de organizaciones y gobiernos
que piden investigación independiente. Evento 7. Desarrollo judicial reportado en 2020 con anulación de un acto conclusivo. Evento 8. Anuncio del Ministerio Público en 2021 sobre imputaciones por homicidio culposo y delitos de custodia. Evento 9. Reportes posteriores sobre condenas por admisión de hechos en 2021. Evento 10. Debate posterior sobre beneficios y ejecución de la pena de los condenados. Esta cronología ya permite una inferencia fuerte. El caso no tuvo un relato único y estable desde el inicio, y no tuvo un cierre público completamente auditable del mecanismo. El valor de este formato es que evita exageraciones, no dice más de lo que se puede probar, y permite que el espectador entienda el patrón sin perderse. Cuando un video sigue esta tabla mental, la retención sube por claridad, ya que el cerebro sabe dónde está parado en cada minuto. Una investigación transparente responde preguntas concretas. Primera pregunta: ¿dónde estaba la persona en el minuto previo al hecho? Segunda pregunta: ¿quién era responsable directo en ese minuto? Tercera pregunta: ¿qué barreras físicas existían en el lugar exacto? Cuarta pregunta: ¿qué registros audiovisuales existen y cómo se preservaron? Quinta pregunta: ¿qué reveló la autopsia con documentación completa? Sexta pregunta: ¿qué hipótesis se evaluaron y cómo se descartaron? Séptima pregunta: ¿qué medidas correctivas se tomaron en el sistema de custodia? Si una autoridad contesta estas preguntas con documentos, el caso se cierra. Si responde con frases generales, el caso se abre. En el caso Albán, la evaluación internacional indicó déficits de estándar. Eso sugiere que varias preguntas no quedaron respondidas de manera auditable. El objetivo de un episodio forense es enseñar esta lista, para que el espectador pueda evaluar futuros casos sin depender de narradores. En casos polarizados, el cerebro cae en trampas. Trampa 1. Confundir repetición con prueba. Una frase repetida 1000 veces no se vuelve evidencia. Trampa 2. Confundir autoridad con trazabilidad. Una autoridad puede estar equivocada o incompleta. Por eso existe la auditoría. Trampa 3. Confundir un vacío de información con una teoría completa. Que falte un dato no prueba una historia alternativa. Trampa 4. Creer que solo hay dos opciones. La realidad suele tener más hipótesis. En este episodio evitamos esas trampas con una regla. Solo afirmamos lo que puede auditarse y explicamos qué datos harían falta para afirmar más. Este enfoque no busca complacer a un bando, busca enseñar a pensar con evidencia. Un guión forense se requiere fuentes. Hecho simple: un informe de la ONU mencionó dudas forenses y falta de estándares. El TSJ informó una anulación procesal en 2020. El Ministerio Público anunció imputaciones por homicidio culposo en 2021. Cada hecho simple tiene un documento, un PDF oficial, una nota institucional, un comunicado con fecha. Así se reduce el riesgo de inventar y se fortalece la confianza del espectador. El relato puede ser cierto, pero no es evidencia por sí solo. En custodia, lo más valioso son los registros. Video, bitácoras. Sin revisión independiente, una conclusión se vuelve frágil. Un investigador junior debe aprender algo incómodo. Tu trabajo no termina cuando crees tener razón. Termina cuando otro puede verificar lo mismo. Si un Estado quisiera evitar repetición, reformaría procesos. 1. Autopsias en muertes bajo custodia con estándares y documentación completa. 2. Acceso a revisión independiente en casos sensibles. 3. Preservación automática de video y logs con cadena de custodia. 4. Informes públicos con medidas de escena y cronología de custodia. 5. Investigación que incluya nivel operativo y nivel de supervisión. Estas reformas no son teoría. Volvamos a la tesis. En muertes bajo custodia, la credibilidad depende del estándar y la trazabilidad. ¿Cómo se prueba esta tesis? Prueba 1. Existieron relatos públicos incompatibles sobre la secuencia inmediata. Prueba 2. Un informe internacional registró dudas forenses y falta de estándares exigibles. Prueba 3. Se registraron obstáculos para revisión independiente. Prueba 4.
El propio Estado reportó una ruta penal por negligencia de custodia. Si esas 4 pruebas están presentes, la tesis se sostiene. Y no depende de una reconstrucción especulativa. Este análisis es lo que hace que el episodio sea sólido. Te da una conclusión verificable. Y evita prometer lo que nadie puede probar públicamente. Si se requiere un cierre más corto para edición, usa este esquema. Una frase sobre el estándar. Una frase sobre la falta de revisión. Una frase sobre el giro institucional a responsabilidad por custodia. Y una frase sobre la conclusión general. Eso mantiene la comprensión estable y evita abrir más preguntas de las que el episodio puede responder. En este punto, el espectador ya entiende el patrón. La historia oficial no fue una sola desde el inicio, y eso obliga a preguntar por documentación. Cuando escuchas una declaración oficial, busca 3 cosas. 1. Lugar exacto. 2. Hora exacta. 3. Registro que respalda esa hora. Si falta uno de los 3, la declaración es incompleta. No es falsa por definición, pero no es cerrable. En el caso Albán, el lugar exacto ya nació duplicado. Sala de espera, baño. Eso cambia el tipo de supervisión esperable. Cambia el tipo de barrera física esperable. Cambia el tipo de testigo esperable. Una sala de espera suele tener más tránsito. Un baño suele tener más privacidad. Si hubiera video, el dilema se resolvería en segundos. Si hubiera bitácora accesible, se resolvería en minutos. Cuando no se resuelve, surge la pregunta incómoda. El material existe y no se publica. O no existe en forma preservable. En ambos escenarios hay un fallo de sistema. Ya que en custodia, el registro es parte del cuidado. La inferencia verificable es que la custodia no fue impecable. Eso se alinea con el giro posterior a homicidio culposo. Toca explicar por qué un giro penal importa tanto y por qué cambia lo que el público puede afirmar. Traducir el lenguaje penal al lenguaje común. Homicidio culposo es muerte causada por negligencia. No describe intención, describe incumplimiento de un deber de cuidado. En custodia, el deber de cuidado es máximo, ya que la persona no controla su entorno. Si una fiscalía decide encuadrar en culpa, está diciendo que la muerte no fue inevitable. Está diciendo que pudo prevenirse con custodia adecuada. Eso es un dato que el espectador puede entender, y lo entiende sin ideología. También explica por qué el relato de suicidio pierde peso. Si el evento fuese plenamente autoinfligido y sin fallas, el foco penal no sería la negligencia de custodia. Claro, puede haber suicidio y negligencia a la vez. Eso existe, pero entonces el estándar exige mostrar prevención fallida. Exige mostrar protocolos, exige mostrar chequeos, exige mostrar registros, y volvemos al punto inicial. Sin registros auditables, la conclusión no se cierra en público. Este segmento hace una promesa pequeña. Te voy a mostrar qué documentos deberían existir para cerrar y cómo se vería un cierre transparente sin contradicciones. Con este análisis pasamos de discutir narrativas a definir requisitos de evidencia. Construimos un estándar mínimo para el espectador, no para un tribunal, para un ciudadano que quiere entender. Requisito 1. Un informe de escena con medidas. Altura de la abertura. Tipo de ventana. Fotos con escala. Requisito 2. Video preservado y con cadena de custodia. Al menos del pasillo. Al menos del área de espera. Requisito 3. Bitácora de guardia con turnos y firmas. ¿Quién estaba asignado? ¿Quién autorizó movimientos? Requisito 4. Informe de autopsia con documentación revisable. Fotos periciales. Descripción de lesiones externas e internas. Requisito 5. Lista de hipótesis evaluadas. Y explicación de por qué se descartó cada una. Con esos 5 requisitos, un caso se vuelve cerrable. Sin ellos, el caso puede terminar en sentencia. Pero no termina en comprensión pública. En el caso Albán, la misión ONU señaló déficits en estándares. Eso afecta directamente estos requisitos, especialmente el de revisión independiente. Este segmento no dice qué ocurrió en el segundo final. Dice algo más útil. Dice por qué, 6 años después, el caso sigue siendo discutido. El debate no sobrevive por misterio. Sobrevive por déficit de auditoría. En muertes bajo custodia, la revisión independiente cumple 2 funciones. La primera es técnica. Encuentra errores
encuentra omisiones, corrige conclusiones. La segunda es social, reduce polarización, ya que ofrece un árbitro metodológico. Cuando un informe internacional registra que no se aplicaron estándares, eso se trata de una señal de que faltó el árbitro. En la práctica, la independencia se ve en decisiones concretas. Acceso de la familia al expediente, permiso para peritos externos, transparencia sobre preservación de evidencia. Si estas decisiones se niegan, no solo se niega información, se niega la posibilidad de cerrar. Este segmento introduce una idea clave para el canal. En forense, el método es parte del resultado. Si el método es opaco, el resultado es frágil. Si el método es auditable, el resultado resiste años. Por eso este caso es útil como evergreen. No ya que tenga un final satisfactorio, sino ya que enseña qué hace satisfactorio a un final. Mirar otro hito procesal, la anulación de 2020. ¿Y qué sugiere sobre la ruta del expediente? Una anulación procesal es un tipo de ruido en el sistema. No define culpabilidad. Define que el proceso tuvo un problema formal o material. Cuando eso ocurre en un caso sensible, aparecen riesgos. Riesgo de pérdida de evidencia con el tiempo. Riesgo de que testigos se dispersen. Riesgo de que registros se degraden o se pierdan. Por eso, un sistema serio preserva evidencia desde el día 1. Preserva copias, preserva respaldos, preserva metadatos. Si la preservación fue impecable, el tiempo no destruye el caso. Si fue débil, el tiempo se vuelve una defensa natural. Este segmento no acusa, solo muestra un principio de ingeniería. Los sistemas fallan por acumulación de pequeñas fallas. Un relato inestable. Se trata de una falla. Un déficit de estándares es otra falla. Un tropiezo procesal es otra falla. Juntas producen una consecuencia. La historia ya no se puede cerrar con un documento único. Volvemos al giro de 2021, ya que ahí el sistema reconoce un fallo de custodia, y ese reconocimiento es el dato más sólido del caso. El giro a homicidio culposo es el punto donde el Estado se contradice a sí mismo. Primero sostuvo una explicación de suicidio como cierre. Luego aceptó responsabilidad penal por negligencia de custodia. Este análisis no es raro en la historia judicial del mundo. Pasa cuando un caso no resiste auditoría interna. Pasa cuando aparecen elementos que obligan a cambiar el marco. Lo importante para el espectador es esta regla. Cuando cambia el marco penal, cambia lo que puedes creer con seguridad. Si hay negligencia, hubo un deber incumplido. Eso convierte la custodia en evidencia central. Y vuelve al inicio. ¿Qué protocolos existían? ¿Qué chequeos se hicieron? ¿Qué registros lo prueban? En un episodio forense se evita el error típico. No se llena el vacío con teorías. Se llena el vacío con requisitos. Este segmento deja claro el objetivo del canal. No es elegir un bando. Es enseñar cómo una hipótesis cae por falta de procedimiento. Cerrar la reducción de hipótesis. Y a dejar un cierre cognitivo honesto. Reducir hipótesis no significa elegir la que más te gusta. Significa eliminar las que no encajan con hechos duros. Hecho duro. La muerte ocurrió bajo custodia. Hubo contradicción sobre la secuencia inmediata. Un informe internacional señaló dudas forenses y falta de estándares. Hubo un encuadre penal posterior por negligencia de custodia. Con esos 4 hechos, eliminamos una hipótesis. La de un evento totalmente cerrado y sin fallas de custodia. Lo que no podemos eliminar con esos hechos es el mecanismo exacto. Para eso hacen falta registros y revisión independiente. Este es el punto donde muchos videos fallan. Quieren cerrar igual, aunque no puedan. Nuestro cierre será distinto. Cerramos lo que se puede cerrar y declaramos lo que no se puede afirmar sin evidencia adicional. Eso no reduce la fuerza del episodio. La aumenta, ya que la honestidad metodológica genera confianza. Consolidamos el aprendizaje en una frase utilizable. En custodia, la transparencia es parte de la evidencia. Si no hay transparencia, la evidencia se vuelve inaccesible. Y lo inaccesible no puede persuadir. El caso Albán se convierte entonces en un ejemplo de diseño institucional. No importa qué creas sobre la política del país. Importa qué sistema permite auditoría. Un sistema que permite auditoría produce cierres estables. Un sistema que no permite auditoría produce debates permanentes.
Esta es la razón por la que el caso sigue vivo en el discurso. No por un detalle morboso, sino por una falla estructural de verificación. Este segmento prepara el cierre final. Enumerar una vez más lo que sí está validado y luego listar qué faltaría para un cierre completo. Eso deja al espectador con comprensión estable y no con una emoción. Lo validado públicamente se puede enumerar sin adjetivos. Detención el 5 de octubre de 2018. Relatos públicos incompatibles sobre sala de espera o baño. Registro internacional de dudas forenses sobre la conclusión inicial. Y registro de falta de aplicación de estándares esperables. Registro de obstáculos para revisión independiente. Ruta judicial reportada que derivó en condenas por homicidio culposo y delitos de custodia. Con este análisis, el espectador puede sostener una postura informada, sin inventar hechos. Listemos lo que faltaría para un cierre completo. Video con cadena de custodia. Bitácoras completas de custodia. Informe de autopsia revisable por terceros. Reconstrucción de escena con medidas y modelo. Si esas piezas se hacen públicas y auditables, el caso cambia de categoría. Pasa de indeterminado a cerrable. Y esa es la conclusión más útil para cualquier país. Terminamos con una conclusión que no depende de fe. El caso Albán no se puede cerrar, en público, como reconstrucción forense completa. Se puede cerrar, en cambio, como prueba de un fallo de estándar. Lo que cambió no fue solo una narrativa. Cambió el marco institucional, de suicidio sostenido por autoridades, a responsabilidad penal por negligencia de custodia. Y en paralelo, un órgano internacional registró déficit de estándares y falta de revisión independiente. Cuando juntas esas piezas, la tesis queda demostrada. El caso se trata de una caja negra. Y la caja negra existe ya que faltó auditoría. Si la bitácora forense tiene una misión, es esta: enseñar a distinguir hechos auditables de relatos, ya que solo lo auditable envejece bien, y solo lo auditable puede construir confianza. Esta sección no se narra completa si no lo se requiere. Está pensada para edición y control de ritmo. Cada idea vive en una sola frase. Si una frase tiene dos ideas, se divide. Cada bloque debe entregar una recompensa cognitiva, una definición, una comparación, una inferencia, un descarte de hipótesis. El espectador debe saber siempre qué se está probando. Por eso, repite la tesis con variaciones cortas. Cuando aparezca un término técnico, lo traduces en 10 palabras. Y luego vuelves al lenguaje común. Usa preguntas como puente, preguntas que se pueden contestar con evidencia. No preguntas retóricas largas. Alterna 3 tipos de frase: frase de hecho, frase de inferencia, frase de dirección. Hubo 2 secuencias oficiales distintas el mismo día. Si hubiera registros claros, no haría falta duplicar la secuencia. Revisemos qué exige el estándar para muertes bajo custodia. En un video largo, cada 2 o 3 minutos cambia el ángulo. Del relato al método, del método al checklist, del checklist a la cronología. Retrasa cualquier cierre fuerte. Primero reduce hipótesis, después consolida, evita adjetivos emocionales. Si una palabra no ayuda a probar la tesis, se elimina. Cuando digas que algo es indeterminado, explica por qué. Ya que faltan registros, ya que falta revisión independiente, ya que hay contradicción en relatos. Con este análisis, el episodio sostiene atención por claridad. Y la claridad es el recurso más subestimado de YouTube. 4 criterios, 5 requisitos, 4 pruebas de la tesis. El cierre debe repetir la conclusión general. En custodia, la transparencia es evidencia. Sin transparencia, ningún cierre envejece bien. Si se requiere una versión más corta, tienes una ruta. Inicio. Regla de custodia. Si el Estado controla el entorno, debe poder explicar con precisión. Relatos incompatibles sobre sala de espera y baño. Eso rompe la estabilidad inicial. Estándares internacionales para muertes potencialmente ilícitas. Minnesota pide independencia y trazabilidad. Estambul pide documentación compatible con lesiones y relatos. Un informe internacional registró dudas forenses y falta de estándares. También registró que la familia no pudo hacer una autopsia independiente. En 2020, el TSJ informó una anulación procesal en la causa vinculada.
Eso muestra un camino judicial no lineal. Prueba 5. En 2021, el Ministerio Público anunció imputaciones por homicidio culposo y delitos de custodia. Eso reconoce incumplimiento de deberes de cuidado. Síntesis. Con estas pruebas, la tesis queda demostrada. El caso no se puede cerrar públicamente como reconstrucción completa, pero sí se puede cerrar como ejemplo de falla de estándar y trazabilidad. En custodia, transparencia es evidencia. Sin transparencia, incluso un expediente puede no persuadir. Lista final de lo que haría falta para un cierre completo. Autopsia revisable por peritos independientes.